Paz y bien a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Me han encomendado presentar al ministro general para encontrar confianza también cuando hable, dónde viene, quién es, eso. Los ecos, conocer siempre acerca. Fray Marco Tasca nació en el año 1957, 29 de junio, en un pueblo cercano a Padua, en el Véneto italiano. Entró en el seminario de chaval en el año 1968, y realizó los estudios de escuela hasta el bachillerato en el seminario. Hizo el noviciado en el año 77 y profesó en la profesión solemne en el 81. Después de la profesión solemne fue a Roma en el 82, donde cursó estudios de psicología en el Ateneo Salesiano. Ahí obtuvo la licencia y después también hizo estudios de teología pastoral, consiguiendo también la correspondiente licencia. El ministerio que ha desarrollado en la orden fundamentalmente ha sido el ministerio de la formación. Fue rector de los últimos seminarios menores en su provincia, la última etapa previa al noviciado, y después rector en el seminario de preparación en el seminario de profesos temporales de su provincia en Padua, vía San Máximo, donde entonces la provincia tenía un instituto teológico propio. Después de esta tarea educativa, fue por poco tiempo guardián de una de las fraternidades más grandes de su provincia, Campo San Piero, donde hay un santuario antoniano, como bien conocéis, muy ligado a la vida de San Antonio, con un movimiento grande santuarial y de estudios, y sobre todo también dedicado al ministerio de la reconciliación. De allí fue elegido ministro provincial en el año 2005, para al poco tiempo ser elegido ministro general en el 2007 y reelegido en el 2013. Por tanto, es el segundo sexenio de su ministerio como ministro. Destacaría dos puntos de su ministerio como ministro general en estos años. El primero, la unificación y el dar calidad a las estructuras de formación en la orden. Por cercanía geográfica, por afinidad cultural, crear centros donde se puedan compartir la formación y las distintas líneas de formación que se dan en las primeras etapas de acceso a la orden. Y el segundo punto en el que se ha hecho fuerte su ministerio es el relanzamiento de la misión como elemento identitario de la orden, precisando que la célula básica es la fraternidad, la célula básica para la formación continuada y para la misión. Nada más. Hermanos y hermanas, paz y bien. Aquí termina mi español. Disculpe, aquí termina. Voy a hablar en italiano. Gracias, Gracias de verdad por esta posibilidad de vivir juntos en este momento. Saluda a Michael, a Timor, a Mairo cuando llegue. Es muy bonito encontrarnos juntos aquí, por lo que doy gracias al Señor. A mí me han pedido de hablar sobre la fraternidad. Yo miraré de deciros alguna cosa para seguir el texto, sobre todo para el traductor, un servidor. Cuando añada algo lo diré. Queridos hermanos y hermanas, deseo desarrollar el tema que me ha sido confiado, la fraternidad franciscana, un tesoro común. Y lo hago dejándome guiar por uno de los escritos de San Francisco de Asís, que de manera mayoritaria me parece nos ayuda a entrar íntimamente en el corazón de nuestro Padre Fundador, porque recoge la sabiduría huyendo de todo intento doctrinal o tratadístico
El texto son las admoniciones. Este escrito me parece que representa una suerte de destilado de franciscanismo, de naturaleza eminentemente práctica, y se nos da como extrema actualidad para todo intento de seguir a Cristo a través de las huellas del pobre de Asís. Os invito a dejaros guiar, por tanto, por este pequeño tesoro que Francisco de Asís nos ha dejado. Encontráis en la carpeta el esquema de mi relación sobre este punto. La llave de la relación, la fraternidad como la relación como clave hermenéutica del pensar sanfranciscano. Podéis seguir el esquema en la hojita. Primer punto, la relación como clave hermenéutica del pensar sanfranciscano. Y cito un dicho del padre de los padres del desierto que dice: cuando un rey quiere conquistar una ciudad enemiga, antes de nada corta, quita el agua y todos los víveres. Así los enemigos que están consumados del hambre, pues se someten. Pasa lo mismo con las pasiones de la carne. Si un hombre combate con el ayuno y con el hambre, los enemigos se vuelven impotentes contra el alma. Como seguramente habéis intuido, lo que apenas acabo de leer no es una admonición de San Francisco. Es uno de los dichos atribuidos a un padre del desierto, Abba Juan Nano. Al mismo modo, quiero citar uno de los Chasidim judíos. Dice, porque en todos los tratados del Talmud babilonense falta la primera página y se comienza siempre con la segunda, porque por mucho que un hombre haya estudiado, tiene que recordar siempre que nunca ha llegado a la primera página. Es muy interesante esto. Por mucho que un hombre estudie, siempre tiene que recordar que nunca ha llegado a la primera página. Esta vez el autor del dicho es el rabí Isaac. Podemos decir todavía que podemos hablar de un hombre que está en el Islam citando una mística del siglo VIII de nombre Rabia. No sé cómo se pronuncia exactamente. Y dice esta mística del VIII siglo: tus días son contados. Cuando un día se va una parte de ti. Y si una parte se va, no tardará a irse el todo. Sabiendo esto, obra, por tanto. Podemos también quedar en el ámbito franciscano con palabras del Beato Egidio que dice: no tiene mérito recompensar y en alabanzas a quien se queda humilde y quietecito, sino a quien está en paz y sin contrariedad. Me viene a la cabeza una frase que una vez tuve una discusión con un provincial, porque este provincial tenía su idea, segundo creo yo, y era de mi provincia, y nosotros nos veíamos con los frailes una vez al mes. Hacíamos un encuentro, escuchamos una preciosa conferencia, hacemos una buena cena y después todos vamos a casa contentos y felices. Nosotros no tenemos tensiones comunitarias, no tenemos ninguna tensión comunitaria. Y digo, ya lo creo que es verdad, te creo. ¿Entendéis el esfuerzo de decir que la tensión comunitaria es parte de la vida? Nosotros hacemos nuestra bonita conferencia, cenamos bien, obviamente, no puede faltar entre nosotros franciscanos la comida y después pues nos vamos y adiós. Y adiós Madrid, que te quedas sin gente. Esto es lo que dice el Beato Egidio. El que está en paz sin contrariedades tampoco tiene mucha recompensa. No merece grandes alabanzas. Podemos pensar también a todo el tema del conflicto. También el conflicto interno,
tantas veces yo tengo la sensación de que uno dice, está en crisis, y parece que sea una tragedia esto. Estás en crisis. Bueno, pues no pasa nada. Tenemos que hacerte un monumento porque estás en crisis. Tenemos que hacerte 3 inciensaciones seguidas como al Santísimo. Estás en crisis, pues no pasa nada. Ok, lo afrontamos. Hemos hecho un mito de estas cosas. No merece recompensa el hombre que está humilde y quieto, sino el que está en paz y sin contrariedad. Continúo con el texto. Pero todavía antes de todas estas citas, podemos mirar el libro de la sabiduría de la Sagrada Escritura. Hijo, si te presentas para servir al Señor, prepárate a las tentaciones. Es muy interesante esto. Si te presentas para servir al Señor, prepárate para las tentaciones. ¿Dónde está el problema? Serás tentado. Prepárate para las tentaciones. Este problema de la vida fraterna nosotros es una impresión que muchas veces no estamos preparados para afrontar las fatigas y los problemas de la vida fraterna porque soñamos con una vida fraterna sin tentaciones, sin pruebas, sin encuentros, sin desencuentros. En Italia se dice de molino blanco, se dice en Italia. No, en español no. Todo bonito, molino blanco. La familia contenta, todos van a desayunar, alegría, dice todos. No es verdad, todos blasfeman por la mañana. Esta visión de una vida no es real. Continúo. Si vosotros pensáis, lo digo, todos estos referimentos nos ayudan a acercarnos a las admoniciones de San Francisco sin entrar específicamente en una más que en otra, para tentar de hacer una reflexión que nos pueda ayudar en el hoy de nuestra historia. ¿Qué tienen en común, de hecho, los diferentes dichos y escritos que acabamos de leer? Yo creo que tienen una cosa muy seria en común, que es la relación. Esta es la palabra mágica. Esta es la palabra mágica para nosotros franciscanos. La relación. Que tantos quieren quitárnosla. Pensad, y aquí cito el documento La vida fraterna en comunidad, un documento que salió hace unos años. En este se dice que la vida fraterna, en cuanto vida fraterna, es ya apostolado, ya es apostólica per se. La vida fraterna, en cuanto a sí misma, es ya apostolado. O sea, la vida fraterna contribuye directamente a la evangelización. La vida fraterna es ya evangelización. Yo creo que mirando alrededor no estamos convencidos de esto, tampoco personalmente. No estamos convencidos de esto. No estamos convencidos que la vida fraterna es ya evangelización. No es lo más importante lo que hago, si lo hago bien o lo hago mal, tengo que ir a la televisión, tengo que ir al cine, Nosotros franciscanos tenemos este modo de evangelizar que nos viene desde nuestra misma historia, desde nuestro carisma, pero no lo creemos en el fondo, no lo creemos. Yo creo que este es un punto muy importante que o nosotros no lo volvemos a decir unos a otros. Es bonito. Creo que la vida fraterna es evangelización. De otra manera, haremos tantas cosas bonitas, por amor de Dios. Claro que hacemos cosas preciosas, pero ¿tienen el sabor franciscano? ¿Cuánto tienen de sabor franciscano? ¿Cuánto saben a Francisco? La relación
Nosotros no nos creemos que la relación es la cosa más importante que tenemos entre manos, por lo menos desde mi experiencia. A lo mejor Michael y Mauro pueden decir su experiencia. Yo no lo veo una gran convicción de que esto sea así. Vuelvo al texto. En cada uno de los textos, sea explícitamente, sea implícitamente, hay siempre alguno que pide, alguno que responde, alguno que escucha atentamente. Hay un hacer juntos que nos reúne a todos, no solo en la boca y en las orejas, sino también en las miradas, en los gestos, en la cabeza, en el corazón, donde antes todavía que los contenidos, o al menos junto a ellos, es muy importante la forma. El medio, y cito a McLuhan, el medio es el mensaje. Nosotros tenemos en estos años, hemos profundizado mucho los contenidos, que es una cosa buena, no es un pecado mortal. No es un pecado mortal. Más aún, cuando en estos últimos años hemos contemporáneamente dado tanto espacio a la relación. Y hoy estamos aquí juntos para recordar juntos este 500 aniversario de la bula. ¿Cuánto espacio hemos dado estos años a la relación? Puede que muy poco. No sé. Vuelvo al texto. Estos dichos presuponen hombres y mujeres que no se miran solamente en los ojos, sino que prueban juntos a escrutar el horizonte, a mirar en la misma dirección. Hombres y mujeres que han la humildad de pedir indicaciones y muchas veces se fían de aquel que parece que ve más lejos que ellos. Se fían de los que parece que miran más lejos que ellos. No con datos científicos que son importantes, sino ver más lejos, ver más lejos. Hombres y mujeres que se intercambian palabras, tantas palabras, todas las que nos sirven para interrogar los misterios del universo y aquellos de nuestra existencia, pero saben también pacientemente estar en silencio hasta que la respuesta llegue a los oídos y desde allí encuentre un camino para el corazón, las manos y los pies. Hombres y mujeres disponibles a perder el tiempo. Esta es la palabra de hoy. Esta es una palabra hoy. Una palabrota, perder el tiempo. Hoy, madre mía, observar el mundo. Jesucristo lo hizo ya una vez y creó una confusión tremenda. Basta una sola vez. Hombres y mujeres dispuestos a perder el tiempo para escucharse, para discernir juntos, para encontrarse y a veces también para crear desencuentros. Hombres y mujeres en búsqueda, en camino, que no han llegado nunca hasta el final, convencidos de cada uno, añade a la fraternidad un trozo del puzzle que es propio suyo, en la irreducibilidad, en no sobreponer, sino en la complementariedad del uno con el otro. A mí me parece que las admoniciones de San Francisco son esto antes de nada. Nacen y como tales nos han sido mandadas por escrito, porque algunos hermanos eran sin duda enamorados de Dios, pero tenían preguntas y no se avergonzaban de sus propios límites. Deseaban responder con más fidelidad y con más entusiasmo a la gracia de la vocación. Fidelidad y entusiasmo a la gracia de la vocación. Aquí también cito una vez que, encontrando a un fraile, le pregunto: ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Y me dice: Sant'Antonio, hijo, un poquito más de ánimo.
entusiasmo, entusiasmo, hermanos y hermanas. No sé cómo se traduce eso. No sé cómo se traduce. El estar juntos de hermanos, como hermanos, es ya una respuesta a esta necesidad. Las admoniciones existen porque en aquel tiempo todavía se aceptaba con muy buena voluntad ese admonitio, o sea, ese en el convencimiento que, aunque si es amargo y doloroso, que alguno ponga el dedo en nuestra llaga, pero esto nos hace bien ser admonidos, admoniciones, llamar la atención. Un hermano vuelve a las 3 de la noche. ¿Dónde has estado? En la su vida. No se puede entrar. Este mito que yo realmente hago es un signo de que la vida fraterna no la hacemos bien, ha fracasado. No sé, a las 3 de la noche. ¿Pero qué haces tú? Tía, si se te ha roto el coche, muy bien, una noche, 2, pero se te rompe el coche cada semana. Cambiamos el coche, hijo mío. Madre mía, se te rompe siempre. Madre mía. Sí, nos reímos, pero no es para reír. El mito de la privacy, de la privacidad, es una serpiente que está matando la vida comunitaria. Está matando la vida comunitaria, las relaciones comunitarias. Bien, seguimos adelante. Quería citar antes de terminar la regla novulada en el capítulo 16, los frailes que van entre los infieles, etc. Es interesante también esta primera cosa que Francisco dice a sus frailes, no es lo de que tenéis que predicar a Jesucristo, absolutamente no. La primera cosa que dice San Francisco es, mirad, estad atentos a vuestras relaciones. O sea, los frailes no discutan, no regañen, que se quieran. Después anunciará que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Parece que San Francisco nos da esta idea, que la evangelización es lo primero. Parece que no. Y nosotros, sin embargo, seguimos adelante con el catecismo, con uno. Y San Francisco dice, no discutan ni regañen entre ellos. Es fabuloso San Francisco. Es fabuloso. Bien. El punto segundo. Lo que tenemos que hacer formativamente de la fraternidad franciscana según las admoniciones, como clave para entender la fraternidad. El segundo punto es lo que nos toca hacer, cómpito formatito. Cuando lo he hecho, los pobres jóvenes han tenido que soportar pacientemente. Los frailes, todos, presten atención. Cito la regla volada. Mirad con atención, hermanos todos. Considera, oh hombre. La admonición quinta. Esto, en la terminología de Francisco, existe toda su voluntad de asumir un verdadero y propio servicio formativo en confronto con sus hermanos, frente a sus hermanos, porque él no deseaba hacerse llamar la atención, admonir. ¿Os acordáis un día que subió sobre porque se subió en un asno porque estaba débil y enfermo y atravesaba el campo de un campesino que estaba trabajando? Este le corrió detrás y le pide con mucha premura que si era el hermano Francisco. Le respondió humildemente que era él. Mira, dijo el campesino, de ser tan bueno
cuanto todos dicen que tú eres, porque muchos confían en ti. Por esto te exhorto a que no te comportes nunca diversamente de lo que se espera de ti. Francisco, ante estas palabras, se bajó del asno y se postró delante del campesino. Le besó muchas veces los pies humildemente, dándole las gracias porque le había llamado la atención. Ahora, los históricos dirán que no es verdad, que según un estudio encontrado al Qumran y no se sabe dónde, paciencia. Yo quiero creer que es no solo bonita, sino verdadera. Luego claro, planteamiento histórico, en fin, paciencia. Es una historia bellísima. Francisco se deja llamar la atención. Munición. Vuelvo al texto. Sí, gracias. Las admoniciones representan también el derecho de cada uno de nosotros a ponerse en las manos de Dios y a ponerse en la propia comprensión para poder compartir con los hermanos los sueños, los sucesos y ponerlos todos juntos, de no haber entendido todo desde el inicio. Dirán de darse gracias con los hermanos que están en la alegría y con aquellos que sufren y lloran, de llevar los pesos los unos de los otros. Francisco cita implícitamente estos versitos del apóstol Pablo en la admonición número 18. Cierto, no encontráis esto ni las citaciones bíblicas de las fuentes franciscanas, porque San Francisco las ha vuelto irreconocibles y sustituye el término paulino de llevar por el más franciscano de ofrecer una ayuda, y el drástico peso de Pablo con un término mucho más respetuoso, o sea, la fragilidad. Leemos todavía en la admonición 23 que el beato y no el siervo que no peca ni siquiera existe, sino que aquel que pecando no tarda mucho en arrepentirse interiormente. Estamos en la admonición 23, por medio de la contrición y exteriormente con la confesión y con la satisfacción de las obras. Ninguno es condenado a ser perfecto, más aún. Esto es otro mito que yo creo que nos está matando. Ninguno es condenado a ser perfecto. En la formación, esto, en mi experiencia, es una grandísima esfida. ¿Cómo se dice? Para Francisco siempre hay una salida, una puerta de seguridad para cada uno. Por eso el cántico de la fraternidad, o más aún la fraternidad universal, de la que hablan muchísimos estudiosos a propósito de nuestras admoniciones, solo es verdad para la fraternidad casi perfecta. Aquí está siempre la tentación. Me acuerdo en un capítulo provincial, había un fraile que combatía. El tema era, mira hermano, le dije, tú eres como aquellos que hacen que pecan 10 veces, haces 10 pecados, tu culpa, te confiesas, pero si uno fa el pecado 11, lo matas. No se puede hacer el pecado 11. ¿Pero por qué? O sea, ¿entendéis esta historia de yo hago 10 pecados y hasta 10 se puede pecar? A uno que haga el pecado número 11, lo hundo. ¿Entendéis cómo la fraternidad perfecta no existe? Hay otros aspectos generales, por decir transversal, que querría todavía evidenciar. Partimos de los más evidentes.
En tanto que aquí el discernimiento comunitario, se trata del discernimiento comunitario y esto siempre está hecho a la luz de la palabra de Dios. 7 admoniciones sobre 28 inician explícitamente con un dice el Señor o dice el apóstol. 7 sobre 28. Expresiones muy presentes en el lenguaje de Francisco. Tenemos 17 recurrencias de estas expresiones en la regla novulada. Solo otras 7 admoniciones no tienen ninguna citación bíblica explícita, por lo menos de manera parcial, aunque sí entre las líneas se puede oír muchísimos el sonido de muchos versos bíblicos. Francisco no tiene otras recetas para sus frailes ni soluciones alternativas a sus dudas existenciales. Esto es, vamos a pedir consejo al Señor. Es muy interesante esto. Vamos a pedir consejo al Señor. Francisco no dice, tened piedad conmigo. Una bellísima búsqueda histórica, teológica, sociológica, eso es muy interesante. Pero Francisco dice, vamos a pedir consejo al Señor. Bueno, eso no sé cómo se traduce. No sé cuánto entienden los provinciales de esto de pedir consejo al Señor cuando se hacen por la noche los encuentros para hacer provincial. El general que no se entere, que lo bloquea. Mira, vamos a pedir consejo al Señor. Esto es lo que nos interesa. Todavía, si estamos hablando todavía de las admoniciones y no de la regla, no podemos no citar al inicio de esta última, la regla y la vida de los hermanos es la siguiente. Es una escucha atenta a la palabra de Dios, sea abriendo el Evangelio por 3 veces de manera espontánea y sea leyendo el Evangelio siempre junto a los hermanos. No lo hace a escondidas en el cuarto por la noche, en la oscuridad, siempre lo hace al lado de los hermanos. Esto es muy interesante. Vamos a pedir consejo al Señor. No voy, sino vamos, en plural. Vamos. Abre la Biblia junto a los hermanos, porque existe mucho más palabra de Dios junto a nosotros que en los abismos de nuestras humanidades. En los hermanos, una admonición está dedicada propiamente a la lectura en el espíritu de la Sagrada Escritura. Es justo y necesario. Si termino esto, el Papa Francesco habla ¿qué quieres? Hablar. Después vamos al tercer elemento. Fraternidad, la formación en la fraternidad. Y ahora el tercer punto es los destinatarios de las admoniciones en la intención del pobre de Asís. Subrayo un aspecto general. Sabemos que, de hecho, las admoniciones nacen oralmente durante los capítulos generales en Asís y, de todas formas, en el contexto de encuentros fraternos entre Francisco y sus hermanos. Ya os lo he dicho antes. Esto, por tanto, está claro, se refiere a los frailes. A propósito de los destinatarios, pero el vocabulario de Francisco, aunque no usa nunca el término fraile, no lo usa nunca. Oscila entre pronombres personales y relativos, no determinados, queriendo entender hombres en general, religiosos, hermanos. Todos los estudiosos explican esto subrayando que
En los capítulos participan no solo frailes, sino también laicos franciscanos y novicios. Es muy interesante también esto. Puede que también sea una forma lingüística típica de Francisco, que sabe perfectamente que sus frailes son también institucionalmente, pero no renuncia a pensar de todas formas como simple cristiano, que pertenecen al pueblo de Dios, sin privilegios y sin caminos cortos. Podríamos parafrasar esta actitud de Francisco diciendo que la fraternidad de los frailes se entiende solo dentro de la fraternidad universal, no solo como un mandato misionero, sino también como presupuesto de identidad. Un auténtico fraile es, sobre todo, un auténtico cristiano. Es interesante. Aquí quiero hacer un paréntesis sobre los criterios sobre los cuales acogemos a nuestros jóvenes en formación. Yo no sé cuánto nos esforzamos para verificar la fe de estos jóvenes que tocan a nuestras puertas. La fe. Les pedimos su vida, les hacemos hacer tests psicológicos y diagnósticos psicológicos, y está muy bien. Por favor, yo no quiero poner ninguna duda sobre esto, pero es muy interesante mirar cuánto miramos, a ver si ayudamos a este hermano a decir sí. ¿Dónde está tu fe? Yo estaba en el último sínodo de los obispos como representante de los generales, y es muy interesante que un obispo hizo una intervención muy apasionada hablando justamente de las fedes, de la fe de la fe de los esposos. ¿Cuántos de los que se casan viven desde la fe? Y entonces hablaba de elaborar un pistómetro. No se hace reír lo del pistómetro. Pero es muy interesante para mirar la fe de los esposos. Nosotros damos por descontado que los que tocan en nuestros conventos tienen fe, porque como es un chaval majo, es una chica maja, trabaja en la parroquia. Pero ayudamos a los jóvenes, a los chicos o a las chicas, a los hermanos y hermanas. Nosotros damos por descontado de verdad el bautismo, la incidencia que tiene el bautismo en nuestra vida personal. Lo damos por descontado, pero eso no funciona. Nosotros, pensad vosotros, en Europa, hablo para Europa, claro, en las últimas 2 guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial se hizo entre católicos, italianos y austrohúngaros. Católicos. ¿Qué hay más importante que ser parte del cuerpo de Cristo? Por lo tanto, ser hermanos. Si yo disparo, ¿qué hay más importante que ser parte del cuerpo de Cristo si yo disparo? El Estado. ¿Pero qué Estado? La razón. ¿Pero qué razón? Mi cultura. ¿Pero qué cultura? El bautismo es la cosa más importante que tenemos, hermanos y hermanas. Y esto, por la tarde rezaban el rosario y luego por la mañana, Segunda Guerra Mundial. ¿Quién hizo la Segunda Guerra Mundial? Católicos, protestantes y un poquito
de ortodoxos. Después llegaron los americanos, que no se sabe lo que son, perdón. La Segunda Guerra Mundial, la misma música. La tos no la traduzco. Bueno, si queréis lo traduzco. La Segunda Guerra Mundial, la misma música. ¿Qué significó realmente para estos hermanos el bautismo? Iban a misa. Por la tarde, antes de ir a las batallas, rezaban el rosario. Los protestantes leían los salmos. Pero ¿qué hay? ¿Qué pasa que no funciona? ¿Qué peso tuvo el bautismo en estos hermanos que se mataron unos a otros? Que se mataron. Pero todo esto, ¿hemos hecho una lectura espiritual de esta realidad nosotros? No. No hemos hecho para nada ninguna lectura espiritual, no solo política. Solo política. O sea, nuestro bautismo fue totalmente no tuvo ninguna influencia. Yo creo que hoy hay que estar atentos a esta manera de hablar, este discurso, porque de otra manera yo tengo mucha fatiga en entender tantas salidas. Yo digo siempre a mis consejeros que cuando llegan en la mesa al definitorio general y nos piden de abandonar la orden, qué pena. Yo digo, hay una especie de cliché en esta pregunta. Entonces inicia, reverendísimo ministro general. Esto ya es un problema. Esto ya es un problema. Reverendísimo ministro general. Y después hay toda una serie de frases que inician con yo que desde tanto tiempo llevo pensando, yo que me he dejado aconsejar, no se sabe de quién, con la abuela, con la tía, no se sabe. Yo que he pensado mucho en yo. Entonces me viene verdaderamente la duda de que si este hermano, pero verdaderamente este hermano se ha desposado, casado con el bautismo, que tu yo ha muerto. Este pobre San Pablo se lía a escribir, este pobre San Pablo, cartas y luego no le hacemos ni caso. Tu yo, muerto. Perdón. Es que, qué dificultad este hombre que no se atiene a lo escrito. Bueno, es muy importante pararnos sobre este punto. El bautismo en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos y hermanas que quieren entrar dentro de la orden. Voy delante. Gracias. Ay, me está haciendo sudar este hombre. A ver. Sí. Pasamos. Todavía tengo unos 10 minutos. No os leo lo del lavatorio de los pies. Volvemos al cuarto punto, la fraternidad según las admoniciones. Una fraternidad beata. Más de 16 admoniciones tienen como tema la bienaventuranza, y sobre estas 3 citan directamente otras bienaventuranzas evangélicas. Parece que aquello que tiene en mente Francisco sea una fraternidad de bienaventurados, por lo menos una
hermanos y hermanas que creen en la posibilidad concreta de la bienaventuranza. Francisco nos recuerda que esto es el horizonte de nuestros sueños y de nuestros proyectos, de nuestro gran fatigoso despertarnos cada día para andar a la capilla, o de la participación a veces de esas maneras al noveno capítulo conventual. Nos hemos hecho frailes no para vivir da citelle, no sé qué son citelle, como tías, las cite, como las tietas en catalán, o para sobrevivir entre nosotros, como decía Voltaire. Viven juntos sin conocerse, viven sin amarse, mueren sin llorarse. Se juntan sin conocerse, viven sin amarse, mueren sin llorarse. Pobrecito, este Voltaire no tenía ni idea. Sin embargo, hemos hecho nuestras decisiones para vivir plenamente acogiendo el don del gozo. Francisco, cuando discutía con Fray León a través de la estrada entre Perugia y Santa María de los Ángeles, no reconoce la posibilidad de que la verdadera alegría existe en serio. La verdadera alegría existe de verdad. No tenemos que pensar, ay, Dios mío, ¿qué es la perfecta alegría? Lo tenemos ya, nos lo dijo San Francisco. Todos nosotros, hermanos, laicos, sabemos qué es la perfecta alegría, pero siempre hay un pero. Qué bonitas palabras, Padre. Todos sabemos lo que es la perfecta alegría. Pero nosotros sentimos todavía hablar de las bienaventuranzas y sin embargo instantáneamente vamos con el pensamiento al cielo, a los tiempos últimos, a la escatología, donde todo es bonito. Esto nos introduce a defender una ulterior característica de la admonición. Realmente San Francisco, que ciertamente no puede ser acusado de tener un pensamiento sobre el juicio final con criterios estrictos, en estos escritos de la admonición está mucho más preocupado de la orden y de sus frailes que de la vida o de la muerte. Lo que los frailes tienen que buscar de vivir y buscar de ganar personalmente con el juicio final más bienaventurado es lo que tiene que mover a los frailes a vivir segundo el espíritu de las admoniciones, es la búsqueda de una realización auténtica de una vida de frailes menores junto a los propios hermanos. El hombre siervo al que se dirige Francisco es el fraile que tiene que encontrar a sí mismo y verificar la propia identidad jugándose en sus relaciones con los otros frailes. Yo creo, pero en tantos conventos que he visitado, que me hacen ver la sala común. Se llama sala común. Está escrito, sala comune, en todas las lenguas. Ha llegado el Padre Mauro. Bienvenido. Que vengas delante, que tu lugar está delante. Camina. Está llegando el Padre Mauro. No interrumpes nada. No interrumpes nada. Chao Mauro, no traduzco. Este hábito que me está un poco estrecha. Entonces decía, sala común. Sala común. Es interesante, es muy interesante. Hay normalmente algunas sillas y todas puestas juntas en la misma dirección. Y no es el Santísimo Sacramento la dirección. No es una estatua de la Virgen María a donde miran las sillas y los sofás. Sabéis muy bien de qué estoy hablando. Es sala común. Está escrito fuera.
Por eso muy contento de alguna comunidad que escribe sala común y están los sillones alrededor juntos donde se puede hablar y se puede mirar los unos a los otros. Esa sí que es una sala común. Lo otro es, no sé cómo se pueda llamar, una sala de visionado televisiva. Podemos jugar sobre las relaciones, si es verdad, si no es verdad. Sin embargo, después miramos. Escucha. No puedes ni hablar porque si no, no escuchas, claro. En Italia es de Grillo, aquí pues de Podemos, por ejemplo. Interesante. Dice Grillo que son ellos los nuevos franciscanos, pero bueno, dejamos. Vamos hacia la conclusión, hermanos, si no... El texto lo tendréis, si alguno está interesado en leerlo, yo lo dejo. Que me ha dicho que hiciera algo a partir de mi vida en estos 10 años como general y es lo buscado de meter de vez en cuando cosas de mi propia experiencia personal. Entonces vamos delante. Página. Pagina 11. 11. Ay, qué fatiga traducir a este hombre. Traductores. Sí, buenísimo, gracias. Sí. El problema es lo que me oyen a mí los de la traducción. En la admonición 16, aquí estamos hablando de la fraternidad, por ejemplo. Sí, gracias. Sí. Se habla de conservar la paz en el ánima y en el cuerpo. Una expresión muy parecida a Francisco lo será también en su testamento. Allí donde vuelve a pensar en la experiencia del encuentro con los leprosos, recordará la dulzura de alma y del cuerpo, y entre los dos casos, sea en la acogida de las tribulaciones en las que habla la admonición, sea en la condivisión con los leprosos, el fruto final no es cambiar el mundo que nos rodea, sino una manera nueva de sentir y de ponernos delante de la propia realidad. Nosotros no nos preocupamos que los otros se conviertan, no tendríamos que estar preocupados de eso. Sino, tenemos que pedir la gracia al Señor de tener una nueva manera de escucharnos y de ponernos en la realidad, delante de la realidad. Es muy interesante también la admonición tercera sobre la obediencia. Sobre la obediencia. Conclusión. Miro de desarrollar con vosotros una síntesis de lo que hemos recorrido hasta ahora que nos permita andar hacia la conclusión. Para quien está interesado, todo el texto estará con toda la bibliografía y los puntos. Leemos en uno de los documentos del Magisterio de San Juan Pablo II la exhortación apostólica Vida Consecrata. Es una cita que dice así: la formación deberá, por tanto, llegar en profundidad a la persona misma, así que cada gesto, en los momentos importantes y las circunstancias ordinarias de la vida, se revele la plena y gozosa pertenencia a Dios. En la sugestión de lo que hemos oído en el documento de la Iglesia, podemos decir que las admoniciones no son un libro instructivo, sino que es un libro útil. Por tanto, en cuanto que llegan en profundidad a la persona que quiere pertenecer a Dios con la profesión religiosa. Si los apotegma de los padres del desierto, apotegma patrum,
son la guía práctica para la experiencia de Dios en el desierto. Las admoniciones son la guía práctica para la experiencia de Dios en la fraternidad. Una guía para la experiencia de Dios en la fraternidad. No son reglas, sino posibilidades, y a veces parciales y contingentes, porque no siempre es. Realizar un sueño siempre quedará a los siervos de Dios un tiempo y un espacio para vivir, morir y resucitar. Para concluir con una expresión sintética, podremos decir que a lo que nos lanza las admoniciones es a nuestra fraternidad para que podamos vivir en la medida de Dios. Es lo que pedimos al Señor con fe, repitiendo las palabras que los frailes dijeron a Francisco cuando moría. Acuérdate, oh Padre, de todos tus hijos, tú que eres santísimo y conoces perfectamente cómo, angustiados de graves peligros, solo desde lejos siguen tus huellas. Da a ellos la fuerza para resistir, purifícalos para que resplandezcan, vuélvelos fecundos para que lleven fruto. Obtiene para que sea la efusión en toda el orden, el espíritu de la gracia y de la oración, para que tengan la verdadera humildad que tú has tenido, observen la pobreza que tú has seguido, merezcan la caridad con la que tú has amado a Jesucristo, que Él vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Ay,